Mateo capítulo 1, versículo 1 nos dice, genealogía, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. El libro de Mateo nos pone a investigar quién fue David en las Escrituras para poder tener un trasfondo completo de por qué se le dice hijo de David. Pero vamos a leer un resumen, pequeño resumen más o menos, de quién fue el rey David según las Escrituras. En la Biblia el nombre de David solo lo ostenta el segundo rey de Israel, el bisnieto de Boz y Ruth. Era el más joven de 8 hijos de Isaí, un pequeño propietario de la tribu de Judá que habitaba en Belén, donde nació David. Nuestro conocimiento de la vida y características de David se derivan exclusivamente de las páginas de la Sagrada Escritura y los títulos de muchos salmos. Según la cronología usual, David nació en el 1085 y reinó desde el 1055 al 1015 a.C. Recientes escritores han datado su reinado deduciéndolo de inscripciones asirias, unos 30 o 50 años más tarde, por las limitaciones. No es posible dar más de un esbozo de los eventos de su vida y una simple estimación de sus características y su importancia en la historia del pueblo elegido como rey, como salmista, como profeta e imagen del Mesías. La historia de David se divide en 3 periodos. En este primer video vamos a tratar solamente el primero. Primero, antes de su elevación al trono, su reinado en Hebrón, sobre Judá y en Jerusalén, sobre todo Israel, hasta su pecado. Y 3, su pecado y los últimos años. Aparece primero en la historia sagrada como un joven pastor que cuidaba los rebaños de su padre en los campos más cercanos a Belén, rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Samuel, el profeta y el último de los jueces, fue enviado a ungirlo en lugar de Saúl, a quien Dios había rechazado por su desobediencia. Los relatos de David no parecen haber reconocido la importancia de esta unción que lo marcó como sucesor al trono después de la muerte de Saúl. Durante un periodo de enfermedad, cuando un espíritu maligno atormentaba a Saúl, David fue llevado a la corte para aliviar al rey tocando el arpa. Ganó la gratitud de Saúl y lo puso enfrente del ejército, pero su estancia en la corte fue breve. Más tarde, mientras sus 3 hermanos mayores estaban en el campo luchando bajo Saúl contra los filisteos, David fue enviado al campamento con algunos comos, comestibles y regalos. Allí oyó las palabras con las que el gigante Goliat de Gat desafiaba a todo Israel a un combate singular, y él se ofreció para matar al filisteo con la ayuda de Dios. Su victoria sobre Goliat provocó la derrota del enemigo. Las preguntas de Saúl a Abner en este momento parecen implicar que él nunca había visto antes a David. La victoria de David sobre Goliat le ganó la amistad entrañable de Jonatán, el hijo de Saúl. Obtuvo un lugar permanente en la corte, pero su gran popularidad y las imprudentes canciones de las mujeres que gritaban Saúl mató a 1000, David a sus 10.000, excitaron los celos del rey Saúl, que intentó matarlo en 2 ocasiones. Como jefe de 1000 hombres, buscó nuevos riesgos para ganar la mano de Merac, la hija mayor de Saúl. Pero a pesar de la promesa del rey, fue dada a Adriel de Mejola. Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y con la esperanza de que finalmente fuera muerto por los filisteos, su padre prometió dársela en matrimonio con tal de que David matara a 100 filisteos. David tuvo éxito y se casó con Mical. Este éxito, sin embargo, hizo temer más a Saúl y finalmente le indujo a ordenar que debiera matarse de verdad a David. Por mediación de Jonatán fue perdonado durante un tiempo, pero el odio de Saúl le obligó finalmente a huir de la corte. Primero fue a Ramá y desde allí con Samuel a Nayot. Los grandes esfuerzos de Saúl por asesinarlo eran frustrados por la interposición directa de Dios. Una entrevista con Jonatán le convenció de que la reconciliación con Saúl era imposible y de que para el resto del reino él era un desterrado y un bandido.
En Nob, David y sus compañeros fueron armados por el sacerdote Ahimelech, que después fue acusado de conspiración y asesinado con todos sus sacerdotes. De Nob, David fue a la corte de Aquís, rey de Gat, de donde escapó de la muerte fingiendo locura. En su retorno se convirtió en cabeza de una banda de aproximadamente 400 hombres, algunos parientes suyos, otros entrampados y desesperados, que se reunieron en la cueva o refugio de Adulam. Poco tiempo después su número llegó a 600. David liberó la ciudad de Keilah de los filisteos, pero fue obligado a huir de nuevo de Saúl. Su siguiente morada fue el desierto de Zif, memorable por la visita de Jonatán y por la alevosía de los zifitas que avisaron al rey. David se libró por la llamada a Saúl para rechazar un ataque de los filisteos. En los desiertos de Gadi estuvo de nuevo en gran peligro, pero cuando Saúl estaba a su merced, él generosamente le perdonó la vida. La aventura con Nabal, el matrimonio de David con Abigail y una segunda ocasión rehusada de matar a Saúl fueron seguidas por la decisión de David de ofrecer su servicio a Aquis de Gat y así poner fin a la persecución de Saúl. Como vasallo del rey filisteo se estableció en Siselac, desde donde hizo incursiones a las tribus vecinas, devastando sus tierras y no dejando con vida hombre ni mujer, pretendiendo que estas expediciones eran en contra de su propio pueblo de Israel. Se aseguró el favor de Aquis. Sin embargo, cuando los filisteos se prepararon en Afec para emprender la guerra contra Saúl, los otros príncipes no fueron partidarios de confiar en David y él regresó a Siselac. Durante su ausencia había sido atacado por los amalecitas. David los persiguió, destruyó sus fuerzas y recuperó todo su botín. Entre tanto había tenido lugar la fatal batalla en el monte de Gelboe, en la que Saúl y Jonatán fueron muertos. La elegía conmovedora que se conserva para nosotros en 2 Reyes 1 es un arranque de pesar de David por su muerte. Por mandato de Dios, David, que ahora tenía 30 años, subió a Hebrón para reclamar el poder real.